Todos, bueno, en primer lugar vamos a comentarles que hoy día vamos a hablar sobre la litigación oral en el tema de los procesos especiales. Es una parte de la litigación oral que más bien trata de cómo se desarrollan este tipo de audiencias, para qué sirven, cómo es que se llevan a cabo. Vamos a ver las principales. Vamos a hablar de la terminación anticipada, vamos a hablar de la colaboración eficaz, y finalmente vamos a hablar del proceso inmediato. Cuando hablamos de colaboración eficaz y hablamos de terminación anticipada, estamos hablando de justicia consensuada. Estamos hablando de acuerdo. Estamos hablando de negociación. Es una solución negociada, una solución en la que las partes se ponen de acuerdo en cómo van a resolver el conflicto. Entonces, hablar de terminación anticipada implica, al igual que hablar de colaboración eficaz, implica negociación, acuerdo, una solución consensuada a la problemática existente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando hablamos de estas dos salidas o procesos especiales de colaboración eficaz y de terminación anticipada, estamos, en primer lugar, frente a salidas alternativas. ¿Y por qué digo salidas alternativas? Porque se va a resolver el proceso de un modo distinto a una sentencia después de una litis, a una sentencia después de un juicio, a una sentencia después de un proceso penal. Si estamos hablando de terminación anticipada y de conclusión anticipada, no va a haber proceso, juicio, ni va a haber sentencia que resuelva un juicio. Lo que va a haber simplemente es una sentencia que apruebe un acuerdo, pero no va a haber una sentencia donde el juez imponga una solución. La solución va a partir de las partes. Es por eso es que cuando hablamos de terminación anticipada y de colaboración eficaz, estamos hablando de salidas alternativas. Alternativas a una decisión impuesta por el juez. Alternativas a la solución después de un juicio. Cuando hablamos de esto, estamos hablando entonces de mecanismos que tienen que ver con justicia consensuada, con justicia negociada. ¿De acuerdo? Estamos hablando con justicia consensuada, estamos hablando de justicia negociada. Bien. En la segunda parte de esta exposición del día de hoy, luego de hacer un pequeño intermedio, que lo haremos aproximadamente en 40 minutos o 45 minutos, luego de este pequeño intermedio, vamos a entrar con lo que tiene que ver con ya no salidas alternativas, sino simplificación procesal. Y cuando entremos en simplificación procesal, lo que vamos a ver es el proceso inmediato. Porque el proceso inmediato tiene que ver no con una solución necesariamente consensuada, aunque claro, dentro del proceso inmediato también puede haber una terminación anticipada. Sin embargo, el proceso inmediato lo que busca es aceleración, lo que busca es rapidez, lo que busca es simplificación, economía procesal, abreviación de etapas. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a ver en la segunda parte. Muy bien. Entonces vamos a empezar analizando la figura de la terminación anticipada de una manera muy rápida, porque no tengo mucho tiempo para hacer todas estas figuras y quiero tocar el mayor aspecto posible que se pueda. Y me permiten en este momento compartir mi pantalla para que a partir de compartir mi pantalla yo pueda explicar de manera gráfica con algún nivel de cuadros comparativos lo que yo quiero explicar de este tema. A ver, vamos. Estoy tratando de compartir mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor. Sí, Muy normal se bien, puede, la necesidad de acelerar el proceso penal. muy bien, muy bien. Entonces, cuando estamos hablando acá de rapidez, de eficacia, estamos hablando de falta de recursos, estamos hablando de un poco la realidad del proceso penal peruano. Hay que ser realistas, en el Perú no tenemos recursos, en emisiones de justicia grandes, tenemos recursos limitados, entonces tenemos que hacer un uso eficiente de estos recursos limitados que tenemos. Y además tenemos que dar una solución oportuna, una solución rápida. Entonces acá se aplican ciertos principios que son
derivados del análisis económico del derecho. Y esos principios derivados del análisis económico del derecho tienen que ver con la economía procesal, tienen que ver con la justicia oportuna, con la justicia con el menor costo posible, ¿cierto? En el análisis económico del derecho se va a aplicar este concepto costo-beneficio, ¿cierto? Entonces, esto es una ruptura de paradigma, porque el paradigma del viejo código, el paradigma del viejo código procesal penal, que ustedes recordarán, el viejo código de procedimientos penales, el paradigma cuando estudiamos en la universidad, nos enseñaban y nos decían, en materia penal, en materia del proceso penal, nada se negocia. En materia del proceso penal tiene que haber un proceso lineal. ¿Qué quiere decir? Lo que se denuncia, se investiga. Lo que se investiga, se procesa. Y lo que se procesa, se sentencia. O sea, la posibilidad de hacer salidas alternativas, la posibilidad de negociar una solución, la posibilidad de llegar a acuerdos en el proceso penal de antaño no existía. Con la aparición del análisis económico del derecho, estas figuras de negociación, estas figuras de aceleración del proceso, estas figuras de economía procesal basadas en la eficacia, basadas en el consenso, basadas en el análisis económico del derecho, repito, son una suerte de nuevo paradigma. ¿De acuerdo? Y esto, ante la falta de recursos, a la necesidad de rapidez, claro, los críticos a esto le han llamado, pues, una suerte de gerencialismo, McDonaldización del sistema de justicia. Sin embargo, no es sino la utilización racional y mecanismos que van a buscar acelerar el proceso penal. Manifestaciones de tendencias aceleradoras del proceso penal. Y en el código, dentro de esta gama de procesos o mecanismos aceleradores, perdón, del proceso penal, tenemos en primer lugar el principio de oportunidad, regulado en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Luego tenemos ciertos procesos que buscan simplificación procesal, que son abreviación. Tenemos el mecanismo del proceso inmediato de los artículos 446 a 448. Tenemos la conformidad del artículo 372. Tenemos los mecanismos de consenso, como son la terminación anticipada y la colaboración eficaz, ¿cierto? Entonces, el principio de oportunidad es para casos de mínima gravedad, al igual que los acuerdos reparatorios. No se puede aplicar en casos graves. Sin embargo, los procedimientos que tienen que ver con terminación anticipada y colaboración eficaz sí se pueden aplicar en casos graves. Y los procesos inmediatos, como vamos a ver en la segunda parte, pasan por supuestos en los cuales se va a simplificar cuando ya no hay mucho que investigar, cuando ya todo está casi resuelto a nivel de investigación preliminar. En casos de flagrancia, casos de confesión sincera, casos de actividad probatoria de cargo suficiente, ¿no? Que no tengan mayor problemática en cuanto a la probabilidad de discusión. Muy bien, eso lo vamos a ver en la segunda hora. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya les he dicho, el proceso inmediato lo vamos a ver en la segunda hora, que tiene que ver con los mecanismos de flagrancia, cuando no se necesita más, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Ahora sí, yo quiero entrar más bien a lo que voy a ver en esta primera parte, que es la terminación anticipada. Muy bien. En la terminación anticipada, yo les dije, estamos hablando de una solución que ya se venía aplicando en el país. Tenemos antecedentes de este Código Procesal Penal del 2004, donde se regula la terminación anticipada como un proceso especial. Tenemos antecedentes ya en la ley 26.320, terminación para casos de TID, ¿cierto? La ley 28.008 para delitos aduaneros, ¿cierto? Y ya tenemos en la terminación anticipada del Código Procesal Penal ya su aparición, como se dice, formal, que es la que está vigente hoy día en todo el Perú. La terminación anticipada que ya está vigente en todo el Perú. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo primero que les quiero comentar en terminación anticipada? Lo primero que les quiero comentar en terminación anticipada es que es una solución basada en el consenso, una solución basada en el acuerdo, una solución basada en la negociación, que tiene que haber entre la fiscalía con el imputado y su defensa, obviamente. La fiscalía con el imputado y su defensa. Ellos tienen que discutir, ellos tienen que negociar, ellos tienen que encontrar una solución consensuada al problema. Los dos tienen que negociar. El fiscal
y el imputado. Es una negociación bilateral entre el fiscal y el imputado. Claro, el imputado asesorado por su abogado, estamos repitiendo. Sin embargo, ante el juez se puede llevar esta negociación por única vez. Ante el juez esa negociación se puede llevar una sola vez. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el trámite y cuándo es la oportunidad para llevar adelante la terminación anticipada? Después de la formalización de investigación preparatoria y hasta antes de la acusación fiscal. Eso dice el código. El código dice, se puede negociar una solución de terminación anticipada desde formalizar la investigación preparatoria hasta antes de la acusación fiscal. A partir de allí, se puede negociar una salida en terminación anticipada. ¿Cuál es la idea? Que ambas partes ganen. La fiscalía gana porque ya no tiene que llevar el caso a un juicio, no tiene que litigar el caso en un juicio y consigue una sentencia evitando ir a la vía judicial. La fiscalía gana por ahí. La defensa, ¿qué gana? Gana una reducción de pena, porque el hecho de hacerle ahorrar al Estado, el hecho de hacerle ahorrar lo que va a gastar en una investigación prolongada, lo que va a gastar en un juicio, se le bonifica a través de una rebaja de pena. La bonificación por terminación anticipada alcanza un sexto de la pena concreta, no de la pena abstracta, un sexto de la pena concreta. ¿De acuerdo? Es una simplificación procesal, al final también, que va a generar un ahorro. No vamos a ahorrar en terminación anticipada, la etapa intermedia, no vamos a ahorrar en terminación anticipada el juzgamiento y se va a llegar a una solución consensuada. Yo debo decirles que la idea del nuevo modelo procesal penal es que la mayor parte de casos se resuelvan con soluciones consensuadas. La mayor parte de procesos se resuelvan vía acuerdos. Eso es lo que hemos aprendido del sistema del Common Law, porque en el sistema de Estados Unidos, en el sistema angloamericano, la mayor parte de los casos en materia penal se resuelven vía negociación. Vía negociación, ya sea con colaboración o ya sea con esas figuras que se parecen mucho, no tienen el mismo nombre, pero se parecen mucho a la terminación anticipada, que son mecanismos de justicia consensuada, de justicia negociada. La idea del nuevo Código Procesal Penal es que el juicio, que es la actuación dialéctica, la actuación donde las partes van a discutir a través de una tesis de la fiscalía, una antítesis de la defensa, esa lucha de contrarios que va a ser terminada con una síntesis que emite el juez. La idea es que todo esto no sea la regla, sino la excepción. La idea es que este juicio donde se va a litigar sea la excepción. La regla es que se debe resolver de manera consensuada. Muy bien. Entonces, la oportunidad de la formalización, les repito, es después de la formalización de investigación preparatoria y hasta antes de la acusación. Eso es lo que dice el código. Jurisprudencialmente, dogmáticamente, doctrinariamente, se ha discutido mucho esto, pero eso lo vamos a ver después. Pero yo estoy hablando en este momento qué es lo que dice el código. El código dice la oportunidad es después de la formalización hasta antes de la acusación. ¿De acuerdo? Eso lo dice el código de manera literal. Se puede llevar adelante una terminación anticipada después de la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria y hasta antes de la acusación fiscal. ¿De acuerdo? Claro. Para llegar a cabo a un acuerdo, para negociar ese acuerdo de terminación anticipada, se tienen que realizar reuniones, ya les dije, ante el juez es por única vez. Una vez es la única que se puede ir ante el juez con terminación anticipada. Sin embargo, la Fiscalía y la Defensa pueden negociar varias veces reuniones informales, ¿cierto? Y esas reuniones informales, que son reuniones preparatorias informales, se van a dar entre la Fiscalía y la Defensa, hasta llegar a un acuerdo previo. Porque lo usual no es que en la audiencia ante el juez recién se pongan de acuerdo. Lo usual es que le pidan la audiencia al juez de terminación anticipada cuando ya tienen un acuerdo previo, cuando tienen un preacuerdo, como se le llama. Entonces se tienen que hacer esas reuniones preparatorias informales para negociar lo que se tiene que negociar. Para negociar lo que se tiene que negociar. ¿Qué se negocia? Pena. ¿Qué se negocia? Reparación civil. ¿Qué se negocia? Consecuencias accesorias. ¿Qué se negocia? Carácter efectivo de la pena.
¿Dónde se llevan a cabo estas reuniones informales? Es obvio que estas reuniones informales se tienen que llevar a cabo, es obvio, no lo tengo ni siquiera que decir, en el lugar de la fiscalía, en un penal, ¿cierto? O de pronto en un pasadizo del Poder Judicial. No tengo ningún problema en que las reuniones, no vemos problemas en que las reuniones se lleven a cabo allí, las reuniones informales. Pero sí no me parece adecuado que estas reuniones informales se lleven a cabo en, no sé, pues se me ocurre que estas reuniones informales se lleven a cabo en una cantina, ¿no? Un restaurante, una cafetería. Esto se desnaturaliza. Ya más bien podríamos malinterpretar estas reuniones informales. ¿Cuántas veces se pueden reunir el fiscal y la defensa y el procesador de manera informal? Las veces que sean necesario. Varias. ¿Quiénes tienen que estar en esas reuniones informales? Siempre el fiscal con el procesado y el abogado. Esa es la idea. ¿Cuándo? En ese periodo, desde la formalización hasta antes de la acusación. Ahí se hagan esas reuniones preparatorias informales. ¿De acuerdo? Ahí se dan esas reuniones. ¿Qué se va a discutir? Repito, ya lo había comentado, se va a discutir pena, se va a discutir reparación civil, se va a discutir consecuencias accesorias y se va a discutir carácter efectivo o suspendido de la pena. Les había dicho que estas reuniones informales se llevan a cabo entre, ¿quiénes? Entre el fiscal, el abogado y el procesado. No tiene que estar el actor civil. No, el actor civil tiene voz y voto. No, voz sí. Y eso en la audiencia de determinación anticipada ante el juez. Pero en las reuniones informales el actor civil no participa. Las reuniones informales son únicamente entre la fiscalía, el procesado y su defensa. Y se delimitan estos 4 ámbitos: pena, reparación civil, consecuencias accesorias y el carácter efectivo o suspendido de la pena. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la única discusión y discrepancia tal vez entre el modelo peruano y el modelo del Common Law? El modelo del Common Law es bien diferente a nuestro modelo. Lo que hemos tomado son las posibilidades de hacer acuerdos. Sin embargo, tenemos que ver las diferencias entre un modelo anglosajón y un modelo de eurocontinental. Nosotros nos parecemos más al modelo eurocontinental. Nosotros no tenemos mayor parecido al modelo angloamericano o al modelo anglosajón. No tenemos mayor participación a ese modelo. ¿Por qué? Porque ese modelo tiene una investigación bien diferente. Esa investigación es secreta, esa investigación es sin conocimiento del procesado. El procesador recién se entera cuando habían terminado de investigar. Es una negociación absolutamente irrestricta y que el juez no puede modificar. En nuestro caso, no es tan así. En nuestro caso, la terminación anticipada tiene que ser aprobada con el juez y el juez incluso, vamos a ver luego, hasta la podría modificar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hay 2 formas de hacer la audiencia de terminación anticipada. La primera forma creo que es la forma más prudente, la forma más procedente, la forma donde siempre tenemos que trabajar, que es una forma que va a pasar por un preacuerdo. O sea, la fiscalía, la defensa y el procesado ya tienen un preacuerdo. Ese preacuerdo lo suscriben en la fiscalía, ese preacuerdo lo suscriben hasta en una agenda, lo pueden suscribir hasta a mano, lo pueden hacer, es un preacuerdo. No tiene mayor valor, sino es un preacuerdo. Y con ese preacuerdo van ante el juez y le piden una audiencia para presentarle su acuerdo al juez y esperar que lo apruebe. Esa es la forma más común de hacer una terminación anticipada. Las partes que les he mencionado se reúnen, hacen su preacuerdo, piden al juez una audiencia para presentarle su preacuerdo y pedírsele que se lo aprueben y sustentárselo porque se lo tiene que aprobar. Es la forma más común. No he de, sin embargo, de omitir la otra forma de negociar en terminación anticipada, que es cualquiera de los dos, o la fiscalía o la defensa, le pide al juez que convoque una audiencia de terminación anticipada. Y ahí recién se va a negociar. Pero esto es una pérdida de tiempo. Porque yo digo, ¿para qué convocar a una audiencia donde recién vamos a negociar? Y si las posiciones están encontradas, y si la fiscalía y la defensa tienen puntos muy alejados de negociación, ese acuerdo no va a funcionar en esa fecha. Y habríamos quemado nuestra única bala, porque la posibilidad de hacer terminación anticipada con el juez, ante el juez,
y convocado por el juez es por única vez, única oportunidad. Entonces, se habría quemado esa única bala. Pero si eso es así, se va a correr un traslado por 5 días y se va a convocar a una audiencia de negociación en terminación anticipada. Después del traslado se va a convocar a la audiencia. ¿De acuerdo? Después del traslado se va a convocar a la audiencia. ¿Cuáles son las características de esta audiencia de negociación en terminación anticipada? La primera característica de esta audiencia de negociación en terminación anticipada, la primera característica es que es una audiencia privada. ¿Qué quiere decir eso? No es pública. Jamás una audiencia de terminación anticipada puede ser pública. Es una audiencia privada. ¿Quiénes tienen que estar? Las partes, imputado y su defensor, y el fiscal. Ellos tienen que estar. Los demás, tercero civilmente responsable, actor civil, si quieren van, si no quieren no. Los que tienen que estar son el juez y las partes. Los demás son invitados. Tienen voz, pero no tienen voto. Si quieren van, y si no, también. ¿De acuerdo? Si quieren van, y si no, también. ¿Cómo es esta audiencia? ¿Cómo se realiza esta audiencia de terminación anticipada? ¿Cómo es que se lleva a cabo esta audiencia de terminación anticipada? Esta audiencia de terminación anticipada inicia, y acá les voy a decir cómo se lleva a cabo esta audiencia de terminación anticipada. Esta audiencia se inicia con los cargos de la fiscalía. Lo primero, cuando se convoca la audiencia, el juez dice, estamos acá, partes acredítense, fulano, sultano, mengano, todos se acreditan para verificar que estemos los que tenemos que estar, ¿cierto? Y se deja instalada la audiencia. Cuando se deja instalada la audiencia, porque el juez ha verificado que los que tienen que estar están, está el procesado, está su abogado está acreditado, el procesado también, está el fiscal es competente, el juez también, ¿cierto? En ese momento se deja instalada la audiencia de terminación anticipada y se pasa a lo primero, que es lo primero, que es fiscal, exponga los cargos. El fiscal en ese momento tiene que hacer saber cuál es la imputación que pesa respecto del imputado. Y ahí es que le preguntan al imputado si acepta o no estos cargos. ¿De acuerdo? Y el imputado dice, acepto. ¿Qué puede pasar si el imputado en ese momento no acepta los cargos? Si ese momento el imputado no acepta los cargos, en ese momento concluyó la audiencia. Porque para que haya terminación anticipada tiene que haber aceptación de cargos. De lo contrario, no estamos consensuando en nada. Tendría que aceptar el procesado los cargos, porque ese es un requisito indispensable, es lo primero que se le pregunta al procesado, si acepta cargos. Cuando el procesado acepta cargos, interviene el juez. ¿Y para qué interviene el juez? Para explicarle al procesado. ¿Y decirle qué? Decirle, oiga usted, mire, si usted acepta cargos, como lo ha hecho, esto es una solución que yo de aprobarla equivale a una sentencia. Tiene la calidad de cosa juzgada. Usted tiene que explicar todo eso. Y no es marcha atrás. Usted está renunciando a su derecho a un juicio. Claro, se le va a dar una bonificación, pero usted está renunciando a su derecho a un juicio. Entonces tiene que hacer saber todo el contexto. El juez para eso interviene. Y luego de que le ha hecho saber todo eso, el juez le pregunta al imputado, le pregunta al procesado, habiendo escuchado todo eso, habiéndose usted enterado de todo esto, ¿persiste? Sí, señor. Muy bien. Se acabó. Ahí hay un acuerdo. Y recién allí, se les escucha a las otras partes procesales. Al actor civil se ha ido, o al tercero civil que ha ido, para que hablen respecto de su parte, lo que les toca hablar a ellos, que es reparación civil. Porque el actor civil no va al proceso penal a otra cosa que no sea la reparación civil. Y el procesado y el fiscal ya no hablan porque ya hablaron. El actor civil va a hablar sobre reparación civil. Y el tercero civilmente responsable también lo va a hacer. ¿Qué es lo que le toca? Reparación civil. Muy bien. Cuando ellos ya hablaron, en ese momento se escuchó las pretensiones del actor civil y del tercero civilmente responsable. En ese momento el juez les da la posibilidad de que negocien respecto de la responsabilidad, cuál es la pena, la reparación civil, si es que no han llevado un acuerdo previo. Si han llevado un acuerdo previo, lo que les van a pedir acá es que lo expongan y que le digan por qué es que llegaron a esa pena, cómo es que acordaron esa pena, por qué esa reparación civil, y el juez va a proceder a la aprobación. El juez va a aprobarlo o no aprobarlo. El juez tiene que hacer un control acá, porque el trabajo del juez de investigación preparatoria que dirige la etapa
de la audiencia de terminación anticipada, el juez tiene que pasar por un análisis, el juez tiene que realizar una verificación de los siguientes ámbitos. Tiene que hacer el juez control de los siguientes ámbitos. El primer ámbito que el juez va a tener que controlar para decidir a partir de allí ese acuerdo, si lo aprueba o lo desaprueba y continúa el proceso, ¿cierto? El primer ámbito es verificar si las partes están actuando voluntariamente y si las partes están comprendiendo los alcances del acuerdo. Eso tiene que verificar. Si esto es voluntario, si esto es ejercicio de la voluntad de las partes, porque tiene que ser un acuerdo voluntario. Esto es una manifestación de voluntad libre que tiene que verificar el juez que se esté dando. Luego, tiene que verificar la legalidad, ¿cierto? Y esto tiene que ver con analizar los elementos de convicción en que se sustente el acuerdo, porque tiene que haber algún nivel de elementos de convicción que sustenten este acuerdo. O sea, no se puede simplemente aprobar un acuerdo en el que la parte acepta su responsabilidad, pero de repente no hay ningún elemento en su contra. Entonces eso también tiene que mirar y también tiene que el juez analizar las consecuencias jurídicas asumidas por el imputado, verificar si esa pena está dentro de los márgenes. Imaginémonos que sea un feminicidio. Claro, en esos delitos ya están hoy día restringidos esto, pero imagínense que sea un asesinato y acuerden pues una pena de 4 años suspendida. Obviamente el juez no lo va a aprobar, porque se va a dar cuenta que ese acuerdo que se ha adoptado escapa de la razonabilidad y escapa de la suficiencia que tiene que haberse dado luego del análisis. Entonces no lo va a aprobar. Muy bien. Imaginémonos que la sentencia se apruebe o que la sentencia se desapruebe. La sentencia aprobatoria y la sentencia desaprobatoria puede válidamente ser aprobada o válidamente puede ser desaprobada. El acuerdo puede ser aprobado o el acuerdo puede ser desaprobado. Esta sentencia puede ser impugnada. ¿Y quién puede impugnar esta sentencia? Los demás sujetos procesales. ¿Quiénes sujetos procesales pueden impugnar? Los que no participaron en el acuerdo. Obviamente no es lógico, obviamente no es usual que el que participó en el acuerdo va a impugnar. Tendría que estar loco. O sea, el fiscal y el procesado aprueban un acuerdo, llegan a un acuerdo consensuado, se lo presentan al juez, el juez lo aprueba, no van a apelar ellos, pues. Sería absurdo. Quienes van a apelar son los que no han llegado al acuerdo, los demás sujetos, el actor civil, el tercero civil. ¿Y sobre qué van a apelar? Sobre lo que ellos les tocó, que es legalidad del acuerdo y monto de reparación civil, que es lo que les toca. Y la sala superior se va a pronunciar solamente sobre eso, legalidad del acuerdo y el tema de la reparación civil. Esa es la impugnación en terminación anticipada. Sin embargo, jurisprudencialmente en el Perú estamos mirando una situación. ¿Y qué situación estamos jurisprudencialmente mirando en el Perú? Estamos mirando jurisprudencialmente en el Perú una problemática que no es inusual, una problemática que se presenta de manera reiterada. ¿Y cuál es esa problemática que se presenta de manera reiterada? Una problemática que se presenta de manera reiterada es que no en pocas veces el juez modifica el acuerdo. Entonces yo pregunto, si el juez modifica el acuerdo, ya no lo está aprobando tal cual las partes lo han arribado. Está modificando el acuerdo. Entonces, si el juez está modificando el acuerdo, les abre la puerta a las partes que han llevado ese acuerdo, al haberlo modificado el juez, a que puedan impugnar. Nunca se va a modificar el acuerdo en perjuicio del procesado, pero sí se puede modificar a su favor. Y cuando se modifica el acuerdo a favor del procesado, al que le tocaría apelar es al fiscal. ¿De acuerdo? El fiscal tendría que apelar. Otro aspecto en terminación anticipada que no quiero dejar de comentar es que cuando se lleva a cabo una audiencia de terminación anticipada, se pueden hacer acuerdos parciales. Los acuerdos parciales son únicamente en delitos conexos. Porque por un mismo delito no puede haber acuerdo parcial. Por un mismo delito, todos por todo o nadie. No puede ser que si les imputa a 3 procesados haber robado, 2 acepten que han robado, se acoja una terminación anticipada y un tercero no acepte y para él sigue el juicio. No, por ese robo, todos por todo o nadie.
Los acuerdos parciales están permitidos, pero en delitos conexos. Esto es, si hay pluralidad de acciones y pluralidad de delitos en esto, pueden haber acuerdos parciales, pero por los otros delitos. Pero por el mismo delito es todos por todo o nadie. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo recordemos. ¿Cierto? Entonces, como verán, el tema de la terminación anticipada no es nada del otro mundo. El tema de la terminación anticipada no es complicado. Y lo que les he dicho es lo que jurisprudencialmente y legalmente hasta la fecha se está dando en terminación anticipada. El problema final que voy a manifestarles sobre terminación anticipada es que se está discutiendo bastante de un tiempo a esta parte si es que se puede hacer terminación anticipada en etapa intermedia. Mi opinión es que sí. Mi opinión es que sí. Mi opinión es que los acuerdos plenarios tienen una interpretación absurda. Mi opinión es que la Suprema, cuando dice que no se puede hacer terminación anticipada en etapa intermedia, tiene una interpretación absurda. Yo sigo la línea de que así se puede hacer terminación anticipada interpretando lo que dice el código, en etapa intermedia. ¿Por qué? Porque yo sí considero que una terminación anticipada es un criterio de oportunidad. Y al ser un criterio de oportunidad, la terminación anticipada, y están permitidos los criterios de oportunidad en etapa intermedia, se puede válidamente hacer. La Suprema dice que no en los acuerdos plenarios, ¿basados en qué? Los Supremos dicen que no se puede hacer acuerdos de terminación anticipada en etapa intermedia, porque en etapa intermedia dicen que no está obligatoria la presencia del procesado. Y ahí la pregunta es, ¿y si está el procesado presente, por qué no va a hacer el acuerdo? Porque el fiscal no fue preparado para un acuerdo. ¿Y si el juez, y si el fiscal fue preparado para un acuerdo? No se notificó a las demás partes para ello. ¿Y si se puede formalizar y se puede regularizar? Entonces yo creo que la Suprema ha hecho un análisis minimalista, se ha preocupado en detalles absolutamente subsanables y al evitar hacer terminación anticipada en etapa intermedia, se está desincentivando la terminación anticipada. Porque a las partes les dicen en etapa intermedia, señores, el código dice que no va, sino hasta antes de la acusación, como ya se acusó, ya no pueden hacer terminación anticipada y si quieren ponerse de acuerdo, esperen al juicio. Pero como en el juicio la rebaja va a ser menor, porque en terminación anticipada la rebaja es de 1/6, en el juicio va a ser de 1/7, tal vez en el juicio ya no sea tan atractivo para el procesado llegar a un acuerdo de terminación anticipada. Obviamente el beneficio de terminación anticipada es adicionado al beneficio que se le pueda dar por confesión sincera, de ser el caso, ¿no? De ser el caso, por confesión sincera. Con eso, les doy yo algunas ideas, les doy yo algunos comentarios respecto a este primer proceso especial y su tramitación que tiene que ver con la terminación anticipada. Y respecto de este tema de la terminación anticipada, antes de pasar al siguiente tema, es que quiero yo abrir el micrófono o abrir las preguntas para que todos los que quieran discutir algo adicional sobre terminación anticipada me lo hagan saber. ¿De acuerdo? Muy bien. Fabricio Peñalba levantó la mano. Con todo gusto, por favor, hay que darle la palabra al doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Adelante. Doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su apreciación frente a la prohibición de la aplicación de la terminación anticipada en algunos delitos en relación al principio de legalidad? Sabemos que hay una ley especial en la cual prohíbe la aplicación de la terminación anticipada sin criterios de razonabilidad, basándose solamente en criterios de delito. Entonces, Sí, esta norma... el tema de violencia contra la mujer me habla usted, ¿no? Correcto, sí, y no solamente en eso, sino también en violación, por ejemplo, ¿no? Por eso, en todo lo que es violencia, son 4 delitos en violencia: trata, feminicidio, violación, ¿cierto? Y lesiones. Exacto. Ya, ahí se Entonces, han barrido la terminación, ya está. ¿Qué me quiere decir al correcto. respecto? ¿Cuál sería su apreciación de tipo constitucional? Es decir, ¿violaría algún derecho constitucional la prohibición de la aplicación de terminación anticipada en estos delitos? Sí, doctor, absolutamente. No solamente principios constitucionales, no solamente se traen abajo la justicia negociada, no solamente se traen abajo el espíritu del código. Yo considero, doctor, que esta norma parece haber sido redactada por un físico nuclear, químico puro, matemático de la UNI, pero abogado no creo que sea.
¿De acuerdo? Sí. Porque no tiene ninguna razonabilidad. Es una norma absurda, es de lo más estúpido que he visto. Y no digo más palabras ni más adjetivos, porque todavía estamos en horario de protección al menor, si no habría calificado de otra forma esto. ¿De acuerdo? Sí. Vamos. Sin embargo, quería también preguntarle en relación al proceso de terminación anticipada, si es que a relación a la prohibición de la aplicación de terminación anticipada, ¿cuál es la salida jurídica en relación a la no aplicación de esta ley? Es decir, que el juzgador tendría que realizar algún tema de criterio constitucional y elevar a la sala constitucional para que se declare inconstitucional esta ley. A ver, le comento varias cosas. Primero, le comento varias cosas. Primero, cuando yo estoy acá yéndome a impedir este tipo de salidas, me estoy yendo al espíritu del código. Me estoy yendo contra el espíritu del código. Cuando empecé esta conversación con ustedes hoy día, les dije, el espíritu del código es salidas negociadas. El espíritu del código es salidas consensuadas. El espíritu del código es rebajas de penas. ¿De acuerdo? Pero el escaso entendimiento de nuestros legisladores creen que la solución a los problemas es chapa tu choro y déjalo paralítico. ¿De acuerdo? Esa es la solución. O sea, ese es el nivel neandertal en el que estamos trabajando ahora. ¿Cómo así? Queremos combatir contra la violencia familiar. Queremos combatir contra la violencia que se da respecto a las mujeres. Población vulnerable. Perfecto, espectaculares. Yo soy uno de los defensores de esto. Es más, soy una persona que en la fecha, en la fiscalía, estoy metido en este tema. Soy fiscal de enlace, fiscal superior de enlace en el tema de la estrategia 360, en estos temas que está haciendo el Ministerio Público. Así que le cuento, doctor, que soy uno de los que abanderados de esta lucha contra este tipo de abusos. Pero la solución no es pues esta solución draconiana. Incremento de penas, ¿cierto? Pena efectiva para todos los casos, volverlo delito todo, cero beneficios, cero negociación. Eso es pues absolutamente carente de todos los principios que establece el Código y la Constitución. La Constitución establece resocialización, reincorporación, restablecimiento del individuo a la sociedad, tratamiento penitenciario. Todo eso se lo están llevando de encuentro. O sea, el derecho penal lo están reduciendo al linchamiento. El derecho penal lo están reduciendo a lo que es, vuelvo, chapa tu choro. Ese es el nivel de nuestros legisladores hoy día. Triste, pero es el nivel. Es lo que hay. La calle está dura. Entonces, en mi labor de fiscal he ido muchas veces yo al Congreso. Me ha tocado ir muchas veces al Congreso a sustentar proyectos de ley. Me ha tocado muchas veces ir al Congreso a explicarles a nuestros padres de la patria, del anterior, del trasanterior, del actual Congreso, sustentar proyectos de ley allá. O dar opinión de la Fiscalía respecto a esos proyectos de ley. Y no hay nada más complicado que eso. Porque yo sí sé cuáles son mis limitaciones como ser humano y como profesional. Yo sé algo de derecho penal, pero no sé de medicina, pues. Ni sé de química ni de biología. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan sobre esos temas o cuando tengo que dar alguna solución sobre esos temas, llamo al que sabe. Pues. Pero los congresistas creen saber todo, incluso derecho, sin ser abogados. Y dan normas de este tipo, pues. ¿Basados en qué? En su sentido, según ellos dicen, de justicia. Usted me pregunta cuál es la razonabilidad para impedir la terminación anticipada y este tipo de criterios, las penas suspendidas, beneficios y todo lo demás. En esta clase de delitos, ¿cuál es la razonabilidad para ello? Ninguna. No existe razonabilidad. No existe principio jurídico que avale eso. No existe ningún principio. Sencillamente es bravuconada. ¿Cierto? Conclusión. ¿Con qué quiere sustentar? Con todos los fines del proceso que busca la Constitución. Con todos los fines de la pena que busca la Constitución. Entonces, doctor, para hacer un control difuso, un juez tiene absolutas herramientas
para irse en contra de estas normas. Y estoy convencido de que cuando se eleve a la Suprema y se haga el trabajo vía control de convencionalidad o vía control difuso, no va a haber desaprobación de ninguna clase. De acuerdo, doctor, con eso yo no quiero alargarme más para darles la oportunidad que los demás intervengan. ¿Habían más que han levantado la mano? Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Un gusto nuevamente escucharlo. Gracias, doctor. Doctor, una consulta. Usted habló de que se puede llegar a un acuerdo sobre determinado delito. Cuando se llega a este acuerdo de determinación anticipada, ¿necesariamente tiene que ser de la pena y de la represión civil? O sea, ¿de Sí. los dos juntos? Sí. 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 Ahora, si el actor civil no está de acuerdo con esa pena, puede apelar. Si el tercero civil no está de acuerdo con esta pena, y con esta, perdón, con la pena no, con la reparación civil, puede apelar. ¿Cierto? Pero no puede bloquear el acuerdo. Ok, O sea, ok. el actor civil está en la audiencia, se le escucha, tiene voz, pero no tiene voto. Con lo cual, si es que voz tiene, se le escucha. Se toma en cuenta lo que dice antes de negociar, se toma en cuenta lo que dice. Y el juez aprueba después de haberlo escuchado si es que va a la audiencia. También ir a la audiencia es facultativo. Y se fija la reparación civil. ¿Entiendes? Ok, listo. Y si no está de acuerdo con el monto, apela. Apela nada más. Pero no puede bloquear el acuerdo. Doctor, y ese mismo imputado que comete varios delitos, ¿también tiene que ser por todos los delitos? No. Puede hacer acuerdos parciales allí. El imputado puede decir el delito porque puede haber concurso real, ¿verdad? Cierto. Ajá. Y puede decir, en este concurso real, respecto del robo, admito y negocio la pena. Que el juicio continúe, pero respecto del otro delito, que es de pronto el delito de, qué sé yo, violación sexual, que me están diciendo que también cometí el día que me metí a la casa. ¿De acuerdo? ¿Cuántos delitos sí sigue? Sí, pero por el mismo delito no pueden haber acuerdos parciales. O sea, 2 sí y 1 no. Eso está prohibido. ¿De acuerdo? Okay. Gracias, doctor. ¿Qué ocurrencia? Hay personas que han levantado la mano con todo gusto. Doctor Frank, buenas noches. Un gusto escucharlo, como siempre. Gracias, doctor, dos preguntas en uno. La primera va respecto a bueno, ya subiendo un estadio más del proceso, ya en conclusión anticipada. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo soy abogado litigante. Lo que me sucedió fue problema, no podría ser, no sé, un suceso ya. ¿En qué consiste? Que nos vamos a juicio oral con el colegiado, porque el delito era lesiones graves por violencia familiar. Entre primos habían peleado. Ya. Sin embargo, analizando los medios probatorios, porque me buscaron para juicio oral, ya, exactamente. Analizando los medios probatorios, me doy cuenta, pues, que no existe el vínculo familiar. O sea, no estaba muy claro el vínculo familiar entre ambos. Y yo lo cuestiono eso. Yo lo cuestiono eso, doctor. Bueno, el colegiado me dice, pues, no, efectivamente, no creo que se pueda sentenciar por lesiones graves por violencia familiar, pero sí, o sea, yo también reconocía, y mi patrocinado también, que sí había lesiones graves. Pero no me dio la posibilidad de que yo me pueda acoger a la conclusión anticipada en ese momento, porque, bueno, lesiones graves por violencia familiar tiene una pena, la pena mínima es 12 años. Yo no podía acogerme a la conclusión anticipada. Hemos ido a juicio oral. Se ha obtenido una pena también el colegiado un poco de manera desproporcionada, no ha valorado muchos aspectos, y lo impusieron 5 años, pero efectiva, pero por lesiones graves. En este caso, un poco yo me he visto, bueno, mi patrocinado específicamente se ha visto perjudicado por ello, ¿no? En este caso, ¿cómo podríamos subsanar eso? Esa es una pregunta. Y otra, ¿qué pasa si yo me quiero acoger? Ahorita tengo un caso, que yo me quiero acoger a la terminación anticipada por robo agravado en grado de tentativa. Mi patrocinado es un chico de 19 años que cuando estaban tomando ahí fuera de su casa ha pasado una menor de edad, la han querido robar y solamente le jalaron el celular.
La menor no tiene lesiones, no tiene nada, solamente el momento que los muchachos escapan y les quiere agarrar uno, tiene un pequeño raspón en el codo, nada más. Bueno, pero lo tipificaron, lo subsumieron en robo agravado. Pero ahora, de acuerdo al decreto legislativo al 1513, sería posible, bueno, están excluidos algunos delitos como robo agravado, ¿no? Pero sería procedente aplicar una suspensión de pena en robo agravado en grado de tentativa, por el nivel de consumación del hecho o el grado de ejecución del delito. Eso es todo. Gracias, doctor Fran, anticipadamente. ¿Qué ocurrencia, doctor? Vamos, en primer lugar, respecto a su primera pregunta, conclusión anticipada sí se puede hacer, pero la conclusión anticipada implica aceptar la imputación del fiscal tal cual lo está haciendo. Si el fiscal está diciendo hay una lesiones graves en violencia familiar, si usted llega a una conclusión anticipada, tiene que aceptar eso, que hay lesiones en violencia familiar. Pero si usted ese tema no lo acepta, lo quiere controvertir, tiene todo el derecho de hacerlo. Y en el juzgamiento se va a controvertir ese tema. Y al juez le va a decir en el alegato de clausura, señor, por si acaso, valore la conducta de mi cliente. Mi cliente no ha negado en ningún momento haber lesionado. Desde el primer momento ha negado, no, ha aceptado esto. Y lo que ha querido hacer en este juicio es llegar a un acuerdo sobre esto. Pero en la medida en que el fiscal mantuvo su posición de decir que estas lesiones en violencia familiar, no hemos arribado a una conclusión anticipada. Y hemos tenido que litigar ese extremo. Con lo cual usted eso lo puede tener en cuenta para los efectos de aplicación de la pena. ¿Cierto? Y si al final del día se emite sentencia y a su cliente se le sanciona, y usted no está de acuerdo con la sanción porque se le ha puesto pues, una sanción efectiva y usted pretende una pena suspendida, pues puede apelar a ese extremo. Sin embargo, para que opere terminación anticipada o para que opere conclusión anticipada, tiene que aceptar la imputación tal cual el fiscal la está fundamentando. O el fiscal tiene que retirar algún extremo de su imputación. Pero eso tiene que darse con esa formalidad, porque lo contrario no se puede llevar a cabo un acuerdo. Entonces, lo que ha pasado en el caso que usted me cuenta no lo veo como un problema de nulidad, ni mucho menos, porque lo que usted me ha comentado simplemente es que el fiscal mantuvo su posición de que esto era lesiones en un contexto de violencia familiar, y usted que no. Entonces, se dejó para el juicio la discusión sobre qué tipo de lesiones era. Entonces, no hubo un acuerdo, pues. Y al final del juicio, el juez se decantó sobre si eran lesiones graves en violencia o si eran lesiones graves normales, como se dice, ¿no? Comunes. Entonces, a partir de ahí, el juez aplicó la pena y usted tiene su posibilidad expedita para apelar esa sentencia y el juez superior resolverá lo que corresponda al caso en concreto. Por ahí creo que no va a haber ningún problema en su primer caso. En su segundo caso, en el que usted me comenta, mire, doctor, hay varios niveles de discusión cuando una persona está en un proceso penal. Cuando una persona está en un proceso penal, puede discutir la pena, puede discutir la reparación civil, pero tiene que ser razonable la rebaja de pena. Si estamos hablando de un robo agravado, en agravio de una persona menor de edad, es un robo agravado y el agravante te dispara la pena. ¿Qué cosa alega usted a favor? No creo que pueda alegar a favor de su cliente que ha sido un robo agravado con confesión sincera, porque eso no le va a beneficiar en absoluto si es que a su cliente lo han capturado en flagrancia, porque la rebaja por confesión sincera no se puede aplicar, no se le puede dar ni un día de rebaja por confesión sincera si es que a su cliente lo han capturado en flagrancia, como parece que ha sido el caso. Entonces, por ahí no tiene esperanza de que le rebajen pena por debajo del mínimo legal por confesión sincera. ¿Cuál es la única rebaja que le podrían dar a su cliente? La única rebaja que le podrían dar a su cliente es la rebaja de pena por terminación anticipada. Entonces, si no hay una atenuante cualificada que me baje por debajo del mínimo, ¿a qué va a apelar usted? Únicamente a responsabilidad penal restringida por la edad de su cliente de 18 a 21 años. Eso le va a significar una rebaja de pena. Y además,
una bonificación por terminación anticipada. Cuando voy a ver estas dos situaciones, la bonificación de un sexto respecto a pena concreta por terminación anticipada y la bonificación en el análisis de la pena por responsabilidad penal restringida, yo no veo, doctor, cómo hago para llegar y bajar en ese robo agravado, bajar a 4 años suspendido. Lo veo muy complicado de sustentar eso y que un juez me acepte sustentar eso. No le voy a negar que han habido casos de robos en los cuales algunos jueces en Lima, es más, yo como fiscal también he estado en algunas audiencias y no he impugnado, pero no con ese nivel de agravantes. No con ese nivel de agravantes como menor de edad. Entonces, me parece que, doctor, acá lo que usted tendría que hacer como abogado es llegar a un acuerdo, sí, porque cuanto más beneficios tenga su cliente, mejor. Entonces, si va a tener un beneficio por terminación anticipada, que se lo den. Si además va a tener un beneficio por responsabilidad penal restringida, también. Y eso le va seguramente a abonar una reducción máxima que se pueda. Pero no creo, no se me ocurre cómo podría hacerse para que esto llegue a una pena suspendida. ¿Alguien más, por favor, quería hacer el uso de la palabra? Yo con todo gusto. ¿Nadie más? Muy bien. ¿Continuamos entonces? Sí, doctor, ¿Sí? normal. Muy bien. Entonces, si esto es así, continuamos. Ya, ahora sí, vamos a mirar el otro. Hay dos participantes que me dicen que han levantado la mano. No quiero dejarlos sin hablar en terminación Normal, anticipada. doctor. Sí. ¿Lo escucho? Aló, Adelante, doctora, le escucho. buenas noches, doctor. Adelante. Doctor, para hacerle una pregunta, ¿en cuántas Adelante. oportunidades se podría llegar a la terminación anticipada? Digamos, puede ser un proceso de PIB, otro podría ser un proceso de robo agravado. ¿En cuántas oportunidades? No hay ningún problema en eso. La ley no pone una limitación. Como si se pone en principio de oportunidad, por ejemplo, ¿no? En terminación anticipada no hay esa limitación. Usted puede llevar a las terminaciones anticipadas que considere necesarias. Lo que sí le van a seguramente hacer el cálculo ya de pena solamente con esta rebaja de terminación anticipada de un sexto. O sea, no hay ningún problema con eso. ¿Usted cree que se puede dar la restricción como de principio de oportunidad? En principio de oportunidad esa restricción de que es por única vez, ¿cierto? En algún nivel de delitos, por el tema del principio de oportunidad que hace que el fiscal se abstenga de ejercer la acción penal. Pero en terminación anticipada no hay esa limitación, doctora. Muchas gracias, doctor. ¿Qué ocurrencia? Muy bien, si no hay más preguntas, pasamos al siguiente proceso especial, que es el proceso especial de colaboración eficaz. Muy bien. Permítanme, por favor, compartir pantalla. Antes, quiero hacer alguna introducción pequeñita, porque no tengo mucho tiempo para hablar de colaboración eficaz, pero sí quiero hacer alguna introducción pequeñita respecto a qué es el proceso especial de colaboración eficaz. También hay justicia negociada. También se parece mucho a la terminación anticipada. Todo lo que he explicado en terminación anticipada sirve para el proceso de colaboración eficaz. Tiene que haber una negociación, reuniones informales, fiscal con abogado, abogado con procesado, aunque la nueva ley dice que el procesado a veces puede negociar solamente con el fiscal, ¿cierto? Se exige que haya, para que haya colaboración eficaz, aceptación de cargos, que haya reconocimiento de la imputación hecha por el fiscal también. Pero ¿cuál es la diferencia entre colaboración eficaz y terminación anticipada? La diferencia más fuerte entre terminación anticipada y colaboración eficaz. ¿Cuál es la diferencia más fuerte? ¿Cuál es la diferencia más sólida? Y yo considero que la diferencia más sólida entre terminación anticipada y colaboración eficaz, la diferencia más sólida entre ambas figuras es que en la terminación anticipada lo único que le pido al procesado es que acepte la imputación. Mientras que en colaboración eficaz yo le pido, además de que acepte la imputación, que me dé información respecto a los demás. ¿De acuerdo? O sea, le pido más.
En terminación, lo único que le pido es que lo que a él le toca lo acepte. Punto. En colaboración le pido más. Además de aceptarme lo que te toca, dime más. Dime más información que me pueda permitir varias cosas. Entonces, esa es una gran diferencia. 2. En terminación anticipada, la reducción es simple, es 1/6 por debajo del mínimo, no, es 1/6 de la pena concreta. Mientras que la reducción en colaboración eficaz es muy amplia. Puede ir desde extensión de pena, ¿cierto?, hasta penas suspendidas, ¿no? Lo vamos a ver a continuación, pero quiero que vayan más o menos en este momento explicando ustedes, quiero ir explicando más o menos que este tema no es tan simple como pareciera. Muy bien. Ahora quiero, por favor, compartir mi pantalla para poderles presentar el tema de la colaboración eficaz del decreto legislativo 1301 y el decreto supremo 007, que es la última norma que ha modificado esta figura. Hay unas diapositivas del Poder Judicial que, respetando los derechos de autor, yo siempre las recojo con el logo del PJ, que es lo que toca, ¿cierto? Bueno, el proceso de colaboración eficaz busca ciertos principios cumplir. El principio de celeridad, de economía procesal, de inmediación, publicidad, oralidad, respetar el principio de presunción de inocencia, igualdad y también contradicción. La colaboración eficaz está dentro de los procesos especiales, es un proceso especial también. Así como la terminación anticipada es un proceso especial, la colaboración eficaz también es un proceso especial. ¿Cierto? Obviamente la colaboración eficaz se ha vuelto famosa en el Perú con temas como, primero empezábamos, recuerden, el tema de la cantuta, el tema de la pinchi pinchi, los temas de Odebrecht. En todos esos temas la colaboración eficaz se ha vuelto bastante conocida, ¿cierto? Pero han habido antecedentes legislativos varios antes del proceso actual de colaboración eficaz que tenemos, que son los que están ahí graficados. Si no tengo tiempo para mencionarlos, esto se les pone simplemente para que ustedes vean que ha habido toda una evolución legislativa, desde los temas de crimen organizado, los temas de terrorismo, los temas de narcotráfico que se han venido dando, ¿cierto?, hasta llegar a lo que hoy tenemos, que es la legislación actual de colaboración eficaz. ¿De acuerdo? Entonces, en esta colaboración eficaz tiene que haber una suerte de negociación en un proceso autónomo. Como todo proceso especial, un proceso autónomo, no contradictorio. Se basa en el consenso entre las partes negocian, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se busca con esta colaboración eficaz? Perseguir eficazmente la delincuencia, eso es lo que se busca. Se basa en el consenso, se basa en el acuerdo, se basa en la negociación, ¿cierto? Claro, alguien dice que esto es un proceso que no tiene que ver sino con el análisis económico del derecho, y coincido. El proceso de colaboración eficaz no tiene que ver sino con el análisis económico del derecho. Justicia negociada, justicia de costo-beneficio, ¿cierto? Si este proceso de colaboración eficaz tú lo vas a analizar con las normas de la moral, de la ética, de la justicia, obviamente por ahí no vas a conseguir ningún sustento. Acá se aplica costo-beneficio. ¿Por qué? Porque alguien que ha cometido delitos puede que salga libre y no pague lo que ha hecho. Puede ser que alguien que haya cometido delitos además reciba protección, cambio de identidad, ¿cierto? Lo saquen del país, etc. Entonces esto va a chocarles a muchos, como que ¿cómo alguien que ha cometido el delito le puede estar yendo tan bien? Entonces eso no se va a sostener con justicia, con equidad, no. Esto se va a sostener sobre la base del análisis económico del derecho, el principio de costo-beneficio. Eso es lo que sustenta esto. ¿Y por qué? Porque todo aquel que trabaja en investigación, la policía, la fiscalía, y están acá presentes, no me van a dejar mentir. Existe algo que se denomina prueba de difícil o de imposible consecución. No es fácil encontrar prueba en todos los casos. Hay prueba de imposible o difícil consecución. Prueba de compleja localización. Créanme, autores, se los digo porque yo he trabajado bastantes años en anticorrupción, he trabajado viendo crimen organizado.
he trabajado viendo lavado de activos, así que sé de lo que estoy hablando. Estos delitos de crimen organizado, estos delitos de compleja investigación, generalmente no tienen escena del crimen, porque delitos sangrientos, delitos comunes, son delitos de fácil investigación, porque basta que vayas a la escena del crimen, acordones la escena, recojas huellas, vestigios, rastros, evidencias, vas a poder llegar, en algunos casos con mayor rapidez, en otros con menor rapidez seguramente, a reconstruir qué es lo que pasó. Pero en esta otra criminalidad de la que estamos hablando es una criminalidad sin escena del crimen, es una criminalidad compleja, es una criminalidad que se comete de una manera muy sofisticada, es una manera que se comete, miren cómo cometía Odebrecht sus delitos. Y por ponerles un ejemplo, se pueden verificar ciertos codinombres, pero la pregunta es, ¿quién sabe a quién le corresponde cada uno de esos nombrecitos? Solamente ciertos funcionarios de esta empresa. Y la pregunta es, ¿cómo yo llego a saber a quién le toca ese nombre? No lo puedo torturar en este siglo. La única forma de conseguir esto es negociando. Y negociando colaboraciones eficaces. Dando y dando. Te doy beneficios. Tú me das información. ¿De acuerdo? Costo, beneficio. Claro, este acuerdo te permite negociar con procesados. Te permite negociar con sentenciados. ¿Para qué? Para conseguir una lucha eficaz contra la delincuencia. Claro, estos acuerdos de negociación tienen que ser, de hecho, aprobados judicialmente. Tienen que ser aprobados de una manera judicial. De lo contrario, no tienen sentido jurídico. Ya les dije, son los principios que se aplican a ese tipo de procesos y exigen que haya un abandono voluntario de actividades delictivas de parte del que va a negociar una colaboración eficaz. A menos que el fiscal no le pida que abandone actividades delictivas del todo. El fiscal le puede decir, y eso también es discutible, mira, vas a seguir continuando en la organización de manera controlada, porque la única forma de que sigas consiguiendo mi información es que te mantengas de manera controlada y supervisada. Entonces eso se puede mirar ahí, así que no es tan cierto esto del abandono necesario y voluntario de las actividades criminales. Se debe admitir toda la imputación, sin duda, porque si no admite la imputación estamos impartiendo más. ¿Y qué más? Se tiene que brindar información eficaz. Información eficaz. ¿Dónde se puede llevar acá la negociación en colaboración eficaz? En preliminar, en preparatoria, en intermedia, en juicio, incluso cuando ya se emitió sentencia. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa yo necesito? Descubrir delitos, desmantelar organizaciones criminales, recuperar bienes, ubicar, asegurar fuentes de prueba. Eso yo necesito como fiscal. ¿Qué necesita el investigado? Obtener beneficios. De corrupción, para delitos de lavado, para delitos de crimen organizado. Sin embargo, esto de la colaboración eficaz siempre tiene que estar sujeto a corroboración. ¿De acuerdo? Siempre está. Y es un proceso que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque no debemos olvidarnos que estamos negociando con un delincuente. Y encima un delincuente traidor, porque es un delincuente que está delatando a sus pares. Entonces, si con sus pares está haciendo eso, si con los miembros de su organización está haciendo esta traición, confiable no es. Por lo tanto, toda la información que me dé me va a ser muy útil, pero la voy a tener que corroborar, la voy a tener que verificar. ¿Cierto? Porque normalmente no dice toda la verdad o dice la parte de la verdad que le conviene. ¿Cierto? Tiene un tema de poca credibilidad desde ese punto. Pero ¿cuál es la forma de contrarrestar todo esto? La corroboración. Hay dos tipos de testigos colaboradores. Un colaborador que me dice, yo vi esto, a ese man tengo que llevarlo a juicio porque lo que me va a colaborar es lo que ha visto, con lo cual es un colaborador eficaz, testigo, tiene que ir a juicio. O el colaborador que no es testigo, pero que tiene datos que yo puedo corroborar. A este man nunca lo voy a llevar a juicio. ¿Qué voy a llevar a juicio? Lo que me dio y corroboró. Por ejemplo, mire, yo no he visto, pero yo sé que está en el banco tal, en la cuenta tal. Yo sé eso. Yo verifico, corroboro, encuentro, eso lleva a juicio. Nunca se van a enterar cómo conseguí eso. Yo sé que viajó en el vuelo tal de Latam y se fue a Piura y se hospedó en este hotel. Eso yo busco, corroboro y verifico y eso llevo información. Entonces, hay algunos colaboradores que tienen que ir a juicio y otros que no.
dependiendo de qué tipo de información te dé. ¿Todos los delitos pueden ser materia de proceso de colaboración eficaz? No, algunos sí, todos no. Asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, delitos informáticos, trata, sicariato, todos estos están permitidos. Todo lo que es crimen organizado está permitido, ¿cierto? Todo eso está permitido. Incluso está permitido hoy día la colaboración eficaz para cabecillas, claro, claro, pero a los cabecillas con beneficios menores. Para todos estos delitos también está permitido, propiedad de personas. ¿Los jefes y cabecillas pueden ser colaboradores? Sí, pueden ser colaboradores los jefes y cabecillas. Sin embargo, el beneficio que se les tiene que dar a ellos va a ser menor. El beneficio que ellos van a recibir no va a ser el mismo beneficio que habrían recibido los otros. Acá van a recibir un beneficio menor, ¿cierto? Hay algunas condiciones que se le ponen, sí, no cometan un nuevo delito doloso, informar todo cambio de residencia, presentarse las veces que se le solicite, acreditar el cumplimiento de todas las reglas que se le van a poner, etc. Se les puede poner muchas condiciones. El beneficio que obtengan con colaboración eficaz es un beneficio que puede ser eventualmente revocado. Ese es su beneficio, se le puede revocar. ¿Y en qué caso se le puede revocar su beneficio? Cuando no cumplan las condiciones. Si no cumplen las condiciones, su beneficio puede ser revocado. ¿Y qué beneficios puede obtener este colaborador eficaz? Puede obtener un beneficio de exención de pena, disminución de pena, suspensión de ejecución de la pena, incluso cuando ya está condenado. Si su información es valiosa, puede recibir un beneficio de remisión de pena para el que ya la está cumpliendo. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa se va a buscar en colaboración eficaz? Evitar continuidad del delito, neutralizar organizaciones criminales, anticiparse a futuras acciones delictivas, conocer circunstancias en las que se planificó o ejecutó el delito, identificar autores o partícipes de un delito cometido, entregar instrumentos, efectos, ganancias, bienes delictivos, etc. Un cúmulo de información existe que el procesado la puede proporcionar. Miren, esto es solamente un ejemplo, esto es un cúmulo, un montón de información me puede dar el colaborador eficaz. Y en un proceso pueden haber varios colaboradores. El problema es cuando ya todos son colaboradores, pues ya se desnaturaliza esto. No, tampoco todos van a ser colaboradores, ¿no? Imagínate, yo tengo un proceso contra 10 procesados y 9 son colaboradores. Ya pues no tiene sentido, ¿cierto? Cuando se elabora un acta después de haber hecho todo este análisis, ¿cierto? Se va a realizar recién ya la tramitación de lo que es la colaboración eficaz. Bueno, acá vamos a hacer una pequeña interrupción, vamos a hacer un break de unos minutos, 15 minutos, y luego regresamos con este tema de ya la tramitación del proceso de colaboración eficaz y vamos a trabajar el tema del proceso inmediato para concluir con lo que tenemos previsto hacer el día de hoy. Hasta acá, entonces, regresamos luego, luego de la introducción para que se puedan tomar un café o de pronto respirar un poquito en 15 minutos.
Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Muy bien, continuamos entonces. Continuamos entonces con lo que habíamos estado viendo. Permítanme, por favor, compartir nuevamente mi pantalla. Habíamos estado viendo colaboración eficaz. Nos habíamos quedado un poco en el procedimiento de la colaboración eficaz, en las fases del proceso de colaboración eficaz, ¿cierto? ¿Cómo se realiza esta colaboración eficaz? Porque ustedes quieren litigar en colaboración eficaz, en puridad no van a litigar, lo que van a hacer es conocer la secuencia, igual que en terminación anticipada, tampoco van a litigar, van a negociar. En estos procesos no se litiga, en estos procesos se negocia. Así que lo que van a hacer es, primero, si quieren hacer el trámite de colaboración eficaz, tienen que saber cómo funciona, cuál es la tramitación. Entonces, la tramitación se inicia con el interesado que se presenta ante el fiscal y le solicita acogerse a un proceso de colaboración eficaz. El interesado tiene que hacerle saber al fiscal su intención de acogerse a una colaboración eficaz. Esto lo va a hacer seguramente asesorado por su abogado. El abogado le va a aconsejar al procesado que se someta a una colaboración eficaz. El fiscal va a verificar las condiciones, los requisitos, y a partir de allí el fiscal se va a reunir con entrevistas para verificar los beneficios y la información que el procesado tiene. Es obvio que se tiene que corroborar la información para que el fiscal realice la corroboración de la información que el colaborador le proporciona. Lo que el fiscal va a realizar es pedir la intervención de la Policía Nacional, que va a hacer ciertos actos de investigación destinados a corroborar pues esta información que el procesado ha entregado. ¿De acuerdo? Eventualmente se puede hacer un convenio preparatorio con, eso es facultativo, con el colaborador. ¿De acuerdo? Y se pueden dictar medidas de coerción, medidas de protección a partir de allí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es posible que existan medidas que no se lleguen a corroborar, en cuyo caso el fiscal va a denegar la realización del acuerdo, porque si no se pueden corroborar ciertas cosas, no va a haber un acuerdo de colaboración, una disposición que termina simplemente a nivel del Ministerio Público. Es una disposición inimpugnable. El fiscal le dice, no va a la colaboración porque lo que tú me has dicho como información ni siquiera lo he podido corroborar. Sin embargo, si se ha podido corroborar, ahí se va a hacer ya el acuerdo de colaboración y de beneficios. Y ese acuerdo de colaboración y beneficios ya va a ser tramitado ante el juez, porque la idea es que ese acuerdo de colaboración y de beneficios se tramite ante el juez. Se va a remitir ese acuerdo de colaboración y beneficios ante el juez penal, juez de investigación preparatoria o juez penal según la etapa en la que esté el proceso, que va a hacer el control de legalidad, se va a hacer una audiencia especial y se va a aprobar el acuerdo de colaboración eficaz o se va a desaprobar el acuerdo. Esto va a ser apelable, la sala superior en última instancia va a confirmar o va a revocar. ¿Por qué? Porque todos los beneficios están sujetos a control. El agraviado eventualmente puede ser citado, igual que en el tema de terminación anticipada, tiene voz pero no tiene voto, no puede participar más que en eso, en escuchársele, y además su intervención se va a circunscribir únicamente al tema de la reparación civil. Es el trámite de la colaboración eficaz. ¿De acuerdo? Ahí se van a figurar las situaciones de que de repente no se aprueba, porque el fiscal lo deniega o se desaprueba por el juez, no se va a valer la declaración del procesado acá. Sin embargo, todo lo que se ha hecho en la fase de colaboración, informes, dictámenes y las diligencias objetivas que se han hecho en la etapa de colaboración tienen valor. Lo que no va a valer es la declaración del procesado. ¿De acuerdo? Al colaborador le pueden dar ciertas medidas de protección. Protección policial, cambio de residencia, ocultación de su paradero, reserva de identidad, se puede dar algunas claves, algunos procedimientos para evitar su identificación en las audiencias, ¿cierto? Se puede utilizar procedimientos tecnológicos como videoconferencias, se le puede sacar del país, etc.
La idea es protegerle porque ustedes saben que un colaborador en esencia siempre va a correr en peligro si es que se verifica su identidad. ¿De acuerdo? Entonces, con eso terminaríamos el tema de la colaboración eficaz y ya pasaríamos al proceso inmediato. El doctor Miguel Reategui Mesía levantó la mano, así que le damos el uso de la palabra. Con todo gusto, doctor, para discutir todo lo que es colaboración eficaz únicamente. Ok, doctor Fran, gracias. Doctor Fran, mira, tengo dos preguntas. Bueno, creo que no son muchos los abogados que conocen o que han participado en estos procesos de colaboración eficaz. Sin embargo, hay puntos que quisiera que, bueno, usted con su vasta experiencia que nos enseñe. En este caso, yo llevo, ya, supongamos que yo, Miguel Reategui, pertenezca a una organización criminal, me ha descubierto la fiscalía, yo le solicito al fiscal, ¿sabes qué? Mira, dame una pena suspendida o quiero estar exento de pena, yo pues te doy toda la información que quieres para que caigan los cabecillas. Ya, te doy la información. En este caso, doctor, bueno, vamos a hacer un acuerdo que va a ser aprobado por el juez, todo. ¿Qué pasa? Ya, supongamos que me van a dar una pena suspendida, por ejemplo. Ya, yo estoy de acuerdo. Ese proceso es un proceso paralelo que se lleva respecto a mí, porque ahí me van a poner una pena, o también necesariamente en el proceso que se sigue a la organización criminal que yo estoy delatando, en ese proceso es que me van a incluir a mí también, claro, está con mi identidad reservada, ¿no? Eso respecto a la primera pregunta. Vamos respondámosle por partes. A ver, le respondo primero esta pregunta y luego pasamos a la segunda. ¿De acuerdo? Sí, ok, perfecto, perfecto. Muy bien, a ver. Primero, todo proceso de colaboración eficaz se tramita por cuerda separada. Eso es con cuaderno parcial, con cuaderno aparte. No se mezcla con el principal. De manera tal que cuando se haga el proceso de colaboración eficaz, nadie va a saber que usted está siendo un colaborador eficaz. Porque ya le he dicho, le dan piso en el lenguaje de la mafia, lo matan si es que se dan cuenta que usted está colaborando. Puede pasar eso, ¿cierto? Entonces, hay que proteger al colaborador, porque este tipo de situaciones en las mafias a veces no se perdonan. Dos. Al colaborador eficaz se le va a sacar declaraciones, yo les dije cuando expliqué el colaborador testigo, colaborador informante, se le va a sacar sus declaraciones si es colaborador testigo y se le va a ingresar en el proceso principal ese examen y todo lo demás se va a hacer por intermedio de los jueces, pero nunca se va a revelar su identidad en el proceso principal. Es más, en más de una ocasión al colaborador eficaz también se le pide prisión preventiva para que precisamente pues nadie se entere que es él el que está colaborando, para aparentar ante los demás una situación distinta, ¿cierto? Ya luego se le varía el beneficio y bueno, se le declara contumaz en el principal, pero el proceso de colaboración eficaz ya terminó respecto de él, por eso nadie lo va a saber. ¿De acuerdo, doctor? Sí, perfecto. Doctor, la segunda pregunta va. Pregunta. ¿Qué pasa? Bueno, en el mismo ejemplo que le puse, yo brindo toda la información que quieren. A mí me llega a imponer esta pena suspendida antes que termine el proceso principal o es paralelo. No, en el antes Perú, que termine. Claro. Ya, sí le entiendo la pregunta. En el Perú, doctor, en el Perú, la colaboración eficaz juega en cuaderno aparte. Y al jugar en cuaderno aparte, carpeta aparte, se le va a poner una pena, se va a terminar ese proceso, se va a homologar la sentencia, el acuerdo va a estar homologado, se va a emitir la sentencia y ese proceso de colaboración eficaz terminó y su caso terminó. Y el resto del principal continúa. Distinto es en el sistema adversarial, en el sistema del common law. En el sistema del common law todo se resuelve en la sentencia final. Con lo cual, si en la sentencia final se va a resolver todo, se le van a dar el beneficio. Si hizo lo hizo, su colaboración sirvió al final. Ya. En el Perú no. Pero ¿qué pasa? Perú tiene vida. Claro, pero ¿qué pasa, doctor? Ya, a mí me condenan a pena suspendida. El proceso principal sigue. Pero ¿qué pasa si en el proceso principal, vamos en el hipotético caso, qué pasa si en el proceso principal a las 15 personas que les procesaban les terminan absolviendo? ¿Cómo quedaría yo? O sea, los principales han sido absueltos y yo de colaborador eficaz he sido condenado. ¿No hay una forma de reversión que esto o una forma de anulación de mi condena?
En absoluto, doctor. Ese es el riesgo de la colaboración eficaz y es el riesgo de irse a un juicio. Si usted se va a un juicio puede salir absuelto. Y si usted se va a una colaboración eficaz puede tener una pena, y una pena menor, pero una pena. Y si se va al juicio puede terminar con cadena perpetua, como también puede terminar absuelto. Es un albur, un juicio. En un juicio nadie te puede asegurar nada. ¿De acuerdo? Ah, perfecto. Bueno, satisfazo mis inquietudes, doctor. Muchas gracias. ¿Qué ocurre, doctor? Alguien más había levantado la mano y no lo quiero dejar con el uso de la palabra. Por favor, con todo gusto. ¿Qué tal, Doc? Doctor, Nuevamente. Doc, adelante. ¿cuáles serían, en todo caso, las fases de la colaboración eficaz? ¿Cómo se inicia y cómo terminaría en todo caso? Ahora, en la segunda es la sentencia de colaboración eficaz puede ser utilizada en otro proceso también. Sí, claro. Lo que pasa es O que sea, hay la pueden algunas... utilizar. Se puede usar, ya les he explicado eso, se puede usar como prueba trasladada. Lo que se ha probado en un proceso de crimen organizado se puede usar en otro proceso como prueba trasladada. Lo que sí le voy comentando desde ahora son trámites separados, con lo cual el principal puede continuar. Lamentablemente en este país tenemos un gran problema con las colaboraciones eficaces y es que no siempre corren. A veces hay colaboraciones eficaces muy lentas, que no se terminan de cerrar, la corroboración y no se termina de firmar el acuerdo y de remitirlo al juez para los efectos de su homologación. Y esto demora. Y cuando demora mucho, la colaboración eficaz se desnaturaliza, porque casi se hace correr junto y en paralelo con el principal. Y eso no está bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. El doctor César Gustavo también quiere comentar algo. Con todo gusto, doctor. Adelante. Adelante, doctor César Gustavo. Doctor, una consulta básicamente. En un proceso por colaboración eficaz, ¿se puede admitir el desistimiento? ¿De qué? ¿Desistimiento de qué, doctor? Del beneficio. No lo entiendo. Desistimiento de beneficio por parte de lo que se le puede revocar el beneficio. No, revocar sí, pero mi pregunta va en que si puede, por ejemplo, pasó un caso en donde al señor no se le había en su cuaderno aparte colaboración eficaz, continuaba, pero en su proceso donde a él se le procesaba, lo absolvieron. Y ya no quería el beneficio de colaboración eficaz. Por eso es que mi consulta es si realmente procedía un desistimiento ahí. No, pues lo que pasa es que haya habido un error craso del fiscal, porque para que lo absuelvan tuvo que haberlo acusado. ¿De acuerdo? Entonces, si están negociando en una colaboración eficaz en un expediente paralelo, ¿para qué lo acusó? No sé si me entiende. Eso debió cerrarlo antes. Ahora, si lo absolvieron en el proceso, en el proceso principal, ya está absuelto. Ya está absuelto, ya se absolvió. Y es más, el proceso de colaboración eficaz ya no tiene ningún sentido. Claro, porque o sea, lo que pasó en ese caso es que en su proceso donde a él se le procesaba por el ilícito penal que había cometido, lo absolvieron. Básicamente se le había absuelto, pero al parecer el fiscal que llevaba también paralelamente el cuaderno de colaboración eficaz había tardíamente llevado ese proceso. Entonces, no, ya no tiene sentido. Ya si la absolución llegó primero, se acabó el tema. No hay nada más que discutir. ¿Y cuál sería el procedimiento en ese cuaderno? ¿Cerrarlo? No, ninguno. Ese cuaderno se cierra. Se tiene que cerrar porque ya hay una sentencia que es inoponible. Correcto, doctor, correcto. Muy bien. Ahora sí, veamos el último tema, que es el tema del proceso inmediato, que no quiero dejar de mencionar, aunque es un tema ya bastante sencillo, es un tema que no me va a tomar sino unos pequeños minutos, porque la tramitación en proceso inmediato es mucho más fácil, mucho más sencilla de entender. Recordemos una cosa nada más en proceso inmediato. El proceso inmediato no parte per se por una salida alternativa. En el proceso inmediato, lo que se va a privilegiar y lo que se va a buscar hacer es simplificación procesal. ¿Qué cosa es? Una aceleración. Lo que se busca hacer en el proceso inmediato es que ahorremos la investigación preparatoria y ahorremos la etapa intermedia.
y desde preliminar o desde recién iniciada la etapa de investigación preparatoria de los 30 días, saltemos al juzgamiento. Esa es la idea. Abreviar, simplificar etapas. Tema de costos-beneficios. ¿Y cuándo se puede hacer esto? ¿Qué es saltar etapas? Se puede hacer esto cuando hay suficiencia probatoria. Y esto se da, por lo general, en flagrancia delictiva. Cuando hay flagrancia, hay suficiencia probatoria, porque no se me ocurre, sino excepcionalmente, investigar un caso de flagrancia mayormente, pero normalmente un caso de flagrancia ya no debería requerir mayor investigación más que la corroboración periférica, pero un caso de flagrancia ya casi me da siempre suficiencia probatoria, salvo excepciones, como está claro. O también cuando hay confesión corroborada, aparejada de elementos de convicción. Entonces son supuestos en los cuales pues cabe simplificación procesal. O los supuestos pues que la ley establece, ¿no? Que son supuestos donde resulta absurdo hacer una investigación porque no tengo ya nada más que investigar. Por ejemplo, estamos hablando de la conducción en estado de ebriedad o estamos hablando de la omisión de asistencia familiar. En conducción en estado de ebriedad ya no hay nada que investigar. El día que te encontraron conduciendo en estado de ebriedad, te hicieron un examen de alcoholemia y salió positivo y se terminó. No hay nada más que investigar allí. ¿Por qué? Porque es un delito de peligro abstracto. Quiere decir que no admite prueba en contrario. Si estás conduciendo ebrio, per se, sin admitir prueba en contrario, presunción jure sed de jure, peligro abstracto, se presume que estás generando un peligro. Y se acabó y estás condenado. O sea, no me interesa que me traigas 50 peritajes, 80 medios probatorios que digan que borracho tú conduces mejor que sano y la lucidez te tiembla el pulso. Eso no me interesa en ese proceso de correlación eficaz. Se presume, sin admitir prueba en contrario, presunción juris de jure, peligro abstracto, que si estás conduciendo ebrio, generas peligro. Entonces, ¿qué más hay que investigar ahí? Nada. Por lo tanto, ¿para qué vamos a hacer preparatoria? Vámonos de frente al juzgamiento, si es que no hay una solución de otro tipo, como un criterio pues, de oportunidad, un tema de una terminación anticipada. O en temas de omisión familiar, terminó el proceso, te requirieron con el pago de una suma de dinero por sentencia y no pagaste. Punto, se acabó. Cualquier problema sobre gano poco, gano mucho, el monto es ínfimo, el monto es alto, todos esos temas se debieron discutir en ese proceso de alimentos, ¿cierto? Lo único que vamos a discutir acá es ¿pagaste o no pagaste? Si no pagaste, se terminó el tema. ¿De acuerdo? Y los supuestos de flagrancia que les digo de colaboración o supuestos de confesión sincera. ¿Cuál es el trámite del proceso de colaboración eficaz? Determinación anticipada y el proceso inmediato. El trámite es simple. El trámite es, se incoa el proceso inmediato. Se puede incoar una vez iniciadas las preliminares, formalizada investigación preparatoria hasta dentro de 30 días de formalizado, ¿cierto? Se puede incoar y cuando se incoa ante el juez. El juez tiene que aceptarme la incoación del proceso inmediato. Si el juez me acepta la incoación del proceso inmediato, recién allí, cuando el juez me declara procedente el proceso inmediato, recién allí me van a autorizar a formular la acusación y llevar adelante el proceso inmediato. Esto está prohibido hacer en procesos complejos, porque se requieren muchas diligencias, porque hay que investigar varios delitos, porque hay una cantidad importante de agraviados o imputados, porque hay que hacer gestiones de carácter procesal fuera del país, etc. En todos los temas complejos está absolutamente proscrito, no corresponde hacer proceso inmediato. Cuando hay varios imputados, en temas de delitos conexos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí no cabe, abstenerse. Tiene que haber prueba evidente, como dice el acuerdo plenario, tiene que haber prueba suficiente, como hay el acuerdo plenario, y no tiene que tratarse de un caso complejo. Y no tiene que ser cualquier flagrancia, sino una flagrancia propiamente dicha. Una flagrancia presunta no va. Una cuasi flagrancia tampoco va. Tiene que ser una flagrancia propiamente dicha, como dice el acuerdo plenario, que debe contener el requisito del requerimiento del proceso inmediato. Lo que aparece acá. Nombre del solicitante, petitorio, identificación del imputado, domicilio del agraviado, descripción de los hechos atribuidos, los elementos de convicción, grado de participación, etc. Son los requisitos. ¿Cuál es el trámite? Se presenta el requerimiento. Este trámite
Dentro de las 48 horas del pedido, el juez cita audiencia única para determinar la procedencia del proceso inmediato, ¿cierto? Se va a acompañar alguna solicitud de pronto de medida de coerción, se puede instar la aplicación de un criterio de oportunidad y se va a dar una audiencia que es una audiencia con condición de inaplazable. Si el juzgador resuelve la procedencia del proceso inmediato, también puede resolver que no procede el proceso inmediato. En ese mismo acto de la audiencia, esto lo tiene que resolver el juez de todas maneras. ¿De acuerdo? Si es que se dispone el juez, si es que el juez considera procedente la incoación del proceso inmediato, el fiscal, como ya les había comentado, tiene que presentar su acusación. Y luego se dicta el acto de enjuiciamiento y la citación a juicio. Ya el juez de investigación preparatoria hace todo ese trámite que está allí, cita audiencia, ¿de acuerdo? Corre traslado, se lleva a cabo la audiencia y en la audiencia decide si es que se aplica o no, si es que se incoa o no el proceso inmediato. De ser positivo, le ordena al fiscal que acuse y el fiscal acusa y el tema del juez de investigación preparatoria termina allí. El fiscal dictará la disposición que corresponda ante un rechazo, ¿cierto? O el fiscal también es posible que pueda impugnar, ¿de acuerdo? El fiscal puede apelar también a esa decisión del juez de rechazar el proceso inmediato. Muy bien. Alguien había levantado la mano, no lo quiero cortar. Cuénteme, doctor. Bueno, parece que no. Continuamos. Entonces, la resolución tiene que contener estos requisitos. Esta información se las voy a dejar para que ustedes puedan repasarla. Ya no quiero mencionar toda, ¿cierto? Y se tiene que hacer el trámite de el juicio que se va a llevar adelante ya ante el juez de juzgamiento. ¿De acuerdo? El juez de juzgamiento es el que va a hacer este juicio inmediato. Este juicio inmediato lo va a realizar el juez de juzgamiento y el control de acusación, o sea, la admisión de los medios probatorios que se van a actuar en el juicio inmediato, le va a tocar al juez unipersonal. El juez unipersonal va en las 72 horas disponer esto. Y el juez, acá el juez de juzgamiento es el que va a hacer el control de la acusación. El JJ, el juez de juzgamiento. En esa audiencia que es oral, que es pública, que es inaplazable. Y ahí la audiencia se va a hacer tal y conforme se hace la audiencia en un proceso normal. Una audiencia pública, una audiencia contradictoria, una audiencia oral, ¿cierto? Y se va a hacer con todos los requisitos este juicio. ¿De acuerdo? Casi ya, yo creo que esto es un refrito. No quiero hablar más del proceso inmediato porque, como les digo, esto es un refrito. Y digo refrito porque se ha hablado tanto del proceso inmediato que hasta vergüenza me da tocarlo. Sin embargo, si hay algún tema que ustedes consideren que sea necesario ampliarlo, yo les doy la palabra a los dos que han levantado la mano y con todo gusto para discutir algo que haya que complementar sobre el proceso inmediato. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Adelante. ¿Qué tal? Le saluda Jairo Lucho. Doctor, una consulta. Mire, hace una semana, bueno, yo tenía un caso de dos personas que han caído, una persona por tráfico ilícito de drogas. Entonces, bueno, he hecho las diligencias preliminares y, bueno, he recabado ya el examen preliminar. Y mi pregunta es lo siguiente, bueno, dentro de en otros distritos judiciales, bueno, yo trabajo en Tingo María, pero en otros distritos fiscales la experiencia, bueno, en el Paso del Callao, Piura y Ayacucho, se ha estado aplicando el proceso inmediato. Entonces, usted, conforme a su experiencia, si es que se trata, por ejemplo, de un solo detenido, es detenido en flagrancia, y aparte también la evidencia delictiva que se ha encontrado amerita para plantear un proceso inmediato, cosa que puede cumplir con los elementos de convicción y ha sido detenido en flagrancia delictiva. ¿Usted cree que se puede plantear el proceso inmediato en delitos de tráfico ilícito de drogas? Antes del acuerdo plenario le hubiera dicho que sí. Después del acuerdo plenario prefiero no complicarme, porque el tráfico ilícito de drogas es un delito que se considera en el acuerdo plenario un delito grave, ¿cierto? Entonces, ahí tengo mis serias dudas, porque
Usted sabe que el delito de tráfico de drogas tiene una penalidad fuerte. El delito de tráfico de drogas tiene varias aristas. Yo preferiría seguir investigando un tema de drogas para tratar de en el proceso conseguir más información, porque a veces cuando yo liquido este tema de tráfico de drogas en una instancia inicial y lo liquido vía proceso inmediato, me pierdo de hacer una investigación donde podría lograr mucho más, que es conseguir a las demás personas intervinientes en este tema de drogas. Así que yo en tema de drogas le recomendaría, doctor, no incorporar proceso inmediato. Doctor, disculpando de su molestia. ¿Y qué le merece si es que en este caso había más implicados, si se trata de uno? Por ese uno aplico el proceso inmediato, y si es que hay otras personas implicadas, por ejemplo, saco copias y genero una nueva investigación a nivel fiscal con esas otras dos personas. ¿Se Peor, podría doctora. aplicar en este caso? Peor. Eso sí, peor. Y hay pluralidad de procesados, peor todavía. Ahí sí sería ya absolutamente imposible hacer proceso inmediato. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ocurrencia. ¿Alguien más me había pedido, por favor, la palabra? Yo con todo gusto. No quiero cerrar dejándolo en el aire al colega o a la colega. Bueno, doctores. Doctor Almanza, buenas noches. ¿Me escucha? Adelante, doctor Jordi, con todo gusto, lo escucho, claro que sí. Sí, tengo dos preguntas. La primera es respecto a la terminación anticipada. No hubo Eso ya precluyó. Mentira, ya no importa, continúe. Dígame. Mire, respecto al tercero civilmente responsable, ¿de qué manera puede impugnar? Lo que pasa es que la sentencia le tienen que notificar al tercero civilmente responsable, y el tercero civilmente responsable lo único que le toca es pagar la reparación civil de manera solidaria con el procesado. Y si el tercero civilmente responsable no está de acuerdo con la reparación civil, puede impugnar, pero es extremo, no más, es extremo. Ya, en este caso, de la segunda pregunta es respecto al proceso inmediato, el último tema que está tocando. Bueno, en sí, desde su punto de vista, ¿qué reformas o comentario refiere respecto al proceso especial, al proceso inmediato, ya que hay una posición que mantiene que se vulnere el derecho a la defensa? No sé usted qué opina al respecto, doctor. No, el acuerdo plenario ha dejado claro eso, doctor. El acuerdo plenario sobre el proceso inmediato ha dejado clarísimo que cuando es un delito grave, que cuando es un delito donde el abogado defensor considera que necesita un tiempo para hacer actos de investigación de descargo, no cabe el proceso inmediato. En la versión inicial del proceso inmediato, esa versión idiota, repito el término, versión idiota que se sacó al comienzo, donde decía que siempre que había flagrancia era obligatorio hacer el proceso inmediato bajo responsabilidad funcional del fiscal, esa estupidez que se sacó en su momento, que no tenía ni pies ni cabeza, porque había que ser bien estúpido para pensar que todos los casos de flagrancia tenían, yo sé que el tipo mató al otro. Me queda claro que el tipo mató al otro. Es evidente que el tipo mató al otro. Ahí tengo pruebas suficientes que lo mató al otro, porque tengo un video donde lo están matando. Tengo 10 testigos que vieron cómo lo mató. Sin embargo, no puedo hacer proceso inmediato, pues, porque yo todavía no sé cómo lo mató ni por qué lo mató. Y el saber por qué lo mató me va a hacer encontrar si es asesinato, si es hurto, si es sicariato, etc. El móvil. Entonces, había que ser bien escaso mental para decir que en todos los casos de flagrancia había que hacer proceso inmediato. Puede que haya muchos casos de flagrancia donde yo tenga claro una cosa, que lo mató, por poner un ejemplo, pero no tengo claro el móvil, pues. Y para el móvil tengo que investigar, pues, porque de eso va a depender. Doctor, pero le pregunto, pues, ¿por qué lo mató? Y cuando yo le pregunte por qué lo mató, ¿qué me va a decir? ¿La verdad o lo que le conviene? Entonces, acertadamente allí el acuerdo plenario dijo que cuando el tema es grave, así haya flagrancia, no va a proceso inmediato. ¿Y qué tal si es una violación sexual? Un tema de drogas, pena alta. Y el abogado del procesado dice, no señor, yo necesito investigar porque tengo que recabar prueba de descargo. No va, el proceso inmediato no puede ir. Esto es simplemente para delitos que no son complejos. Esto es para delitos que no requieren actuación probatoria. Esto es cuando hay prueba evidente. Cuando hay suficiencia de inicio, no hay complejidad, no hay gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, eso felizmente, el acuerdo plenario lo dejó bien claro, pero se tragó el sapo el Poder Judicial. Porque con ese acuerdo plenario, todo volvió a la versión inicial. Proceso inmediato facultativo, proceso inmediato para cualquier caso que no sea grave,
proceso inmediato no obligatorio, ¿ven? O sea, vamos, y la millonada que se gastó en toda esta guachafería de la modificación al proceso inmediato fue por gusto. Alguien tuvo que ser responsable de eso, ¿no? Los millones que se gastaron en la implementación de este moderno proceso inmediato, cuando con el acuerdo empresario volvieron a la versión inicial. Pero nadie hizo la auditoría sobre ese tema, ¿no? Porque debió haber caído cabezas ahí. A ver quién fue el gracioso que tuvo esa brillante idea de volver obligatorio el proceso inmediato. ¿Quién fue ese gracioso que quiso aplicar esa receta irracional? No se preguntó eso. Simplemente regresamos a la versión inicial. Y toda la modificación del proceso inmediato reformado fue un chiste. Entonces, doctor, perdóneme que lo diga, pero lo tenía que decir, pues. Es muy cierto lo que está comentando. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Excelente ponencia. Qué ocurrencia. Muchas gracias a ustedes por su participación. De hecho, que es un honor para mí siempre conversar con tan directo grupo de colegas. Gracias. Nos estamos acompañando con estas conferencias en estos tiempos de pandemia. Nos estamos acompañando de un modo u otro, intercambiando puntos de vista, y así como ustedes están, yo también, compartiendo el tiempo, intercambiando ideas, y siempre para mí es placentero. Gracias nuevamente, doctor, por esta invitación, y a ustedes por toda su participación. Gracias, doctores. Muchas gracias a usted, doctor.